Vamos a Proverbios capítulo 3, vamos a leer del 1 al 10, al 12, perdón. Bueno, al 18. Proverbios capítulo 3, cuando usted esté ahí puede decir amén. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor, usted nos puede ayudar. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 18. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Verso 2. De día y de años, de vida y paz aumentarán. Nunca se aparta de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y Versículo hallarás 4. buena opinión. Elena, a ver, Elena que está por aquí. Gracias. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Quién sigue? ¿Alguien? No seas Perdón, ¿la corté? sabio, ¿Le faltó la última parte? Perdón, ¿cómo es la última parte? eh, Será no en sea todos tus caminos y él enderezará tus veredas. mal. Bueno, no sé sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Vamos en cuál? 8. 8. A ver, Fanny, 8. Buenos días. Amén. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Verso 11 y 12. ¿Quién lo lee? Yo. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. 13 y 14. Yo. A ver, Clementina. Livia. El hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Amén. 15, Livia, 16. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. 17 y 18 para terminar. Yo puedo leer. Sus caminos son caminos deleitosos, todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la tienen. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Tenemos más espacios para leer. Es un capítulo interesante, pero bueno, vamos a leer hasta ahí. Quisiera preguntarle y que pudiéramos pensar lo siguiente. El proverbista, una de las cosas que tenemos que entender cuando leemos Proverbios es que Proverbios tiene un análisis muy puntual de órdenes que espera el Señor que nosotros podamos desarrollar. ¿Sí? El proverbista en 2 versículos desarrolla algo puntual que nosotros necesitamos aprender y aplicar en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces tenemos aquí una exhortación a la obediencia. Pero la pregunta es, ¿por qué con facilidad nosotros nos volvemos desobedientes? ¿Por qué cree que nos volvemos desobedientes? ¿Qué piensa?
A ver, por aquí que están que se hablan. ¿Cómo? Ah, venga, háganse aquí, que es que me queda acá más lejos ir hasta allá, venir de allá para acá. Bueno, mientras se acomodan nuestras hermanas que están por aquí, ¿por qué cree usted que somos o con facilidad nos volvemos desobedientes? Entonces ahora sí. Porque nos volvemos rebeldes, ¿Y por qué se vuelve rebelde? porque queremos hacer lo que nosotros queramos, ¿Y por qué quiere hacer lo que usted quiera? porque uno cree que tiene toda la libertad de hacer lo que uno le dé la gana, ¿Y por qué cree que tiene toda la libertad de hacer todo lo que le dé la gana? porque no nos han enseñado los principios de la obediencia. ¿Y por qué no le han enseñado los principios de la obediencia? Porque personalmente yo vengo de un hogar religioso, más no pegado a lo que dice la palabra de Dios. Cuando comprendemos lo que dice la palabra de Dios, cambiamos ese chip en nuestra mente, yo creo. ¿Y qué cambió en su mente? Que si yo quiero agradarle a Dios, primeramente tengo que obedecerle, ¿Y qué es obedecerle? hacer lo que Él dice, ¿Y qué dice él? todo lo que dice nuestra palabra de Dios, que es nuestro manual de vida. Algo que él diga. Que solamente que primero tiene que estar Él sobre todas las cosas. Entonces, yo creo que ahí es donde yo aprendí primeramente que le pedía a otros, más no a Dios, y entonces entendí ese principio, que solamente a Dios hay que obedecer y que está Él primero por sobre todas las cosas, como por decir algo. Bueno, listo. ¿Por qué desobedecemos? Porque estamos muy mal enseñados, mal acostumbrados, porque queremos hacer nuestra voluntad, porque no queremos aceptar las correcciones. Entonces a veces Dios nos ¿Y cómo se le llama a eso? desorden, desorganización, rebeldía, falta de sabiduría, falta de leer la palabra de Dios, de consagrarse uno más. ¿Pero cómo se llama eso? Eso tiene un nombre. Pues falta de uno leer la palabra para poder entenderla y tener recogimiento. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué le digo yo? ¿Cómo se llama? No, pues esa es la pregunta que tengo. ¿Por qué desobedecemos? María Luisa. María Luisa. ¿Por qué desobedecemos? Somos desobedientes. No le escuchamos, Paz María Luisa. Está abierto el micrófono. Ah, bueno, ya ahora sí, sí señora. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, entonces no hay la necesidad de enseñarle al muchacho a ser desobediente. Eso lo tenemos como una herencia, aunque somos hechos a la imagen de Dios para ser santos y puros, por un hombre entró el pecado al mundo, entonces nacemos con esa herencia de maldición de pecado. Entonces, por eso hay algo que dice, algún predicador enseñaba que entre más rápido le prediquemos a los niños, ellos se salvan, porque los niños desde chicos comienzan a pecar y nosotros hemos pecado desde el principio. Entonces, es como esa herencia que tenemos de Dios a la santidad, pero Satanás viene a robarnos, vino a robar a Adán y a Eva, y de ahí viene la descendencia de desobedecer y de pecar. Sí. ¿Por qué desobedecemos? ¿Qué más dicen? ¿Por qué somos desobedientes? Porque escogemos lo que es fácil, y es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno, porque por eso el camino ancho es el camino al mal, y el camino angosto es el camino a la santidad, a obedecer, porque es más fácil. ¿Cuál es la medida para saber si estamos desobedeciendo o no? La Biblia, la palabra. Ok. Listo, muy bien. ¿Quién da más?
¿Por qué desobedecemos? Tengan pendiente lo que leímos, ¿vale? A ver, Alejandro, venga. ¿Por qué qué? Porque no seguimos las instrucciones. ¿Y cómo se llama eso? ¿Por qué no sigues las instrucciones? Porque si no las seguimos, pues de pronto dicen no gritar y gritamos, entonces pues es como una desobediencia de... Por eso, sí, desobedeces por eso. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué caminas hacia la desobediencia? ¿Qué fue lo que te pasó? Porque nos volvemos como con el corazón malagradecido. Sí, pero ¿qué ocasionó que cayeras en la desobediencia? Olvidamos la instrucción. ¿Cómo, Pastora María Luisa? Olvidamos la instrucción. ¿Y Por por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque la Biblia dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y la ley es lo que está escrito. Listo, muy bien, exactamente. Entonces, todo lo que ustedes han dicho está muy bien, pero tenemos que entender a lo que nos comenta aquí la pastora María Luisa, que es el centro de lo que está pasando y de lo que está aconteciendo en medio de esta narración que nos presenta Proverbios. Entonces, Proverbios nos está hablando de una exhortación que quiere hacer para que nosotros no caigamos en la desobediencia. Y es clave que entendamos lo siguiente. Primero, ¿cómo nos llama? Mire la forma en la que el proverbista escribe que Dios también habla a nosotros. Entonces hay un nivel relacional. No dice usted tiene que obedecer, usted haga esto, no, sino nos presenta en el plano relacional de un padre con un hijo. Por eso dice, hijo mío, ¿sí? Entonces entendemos que el que está hablándonos es como el padre que se acerca a instruir a su hijo sobre ciertas cosas. Es el padre, el contexto que tenemos que entender es que es el padre el encargado de transmitir muchos de los conocimientos que necesita la persona. Entonces, hay un contexto que no podemos olvidar, el por qué se habla de hijo en el Antiguo Testamento, a diferencia de cómo nosotros lo entendemos. Antes no existía y no se hacía que las personas van a un colegio, a una escuela a aprender. Eso es muy propio del desarrollo más moderno. Antes no era así. Antes no existían las escuelas donde envío mis hijos para que mis hijos aprendan. No era el desarrollo de esa manera. Tenemos que entender que el desarrollo, aunque sí habían lugares donde las personas aprendían, pero no todo el mundo podía ir allá. Estaba más dado a las personas que estaban en ciudades más cosmopolitas o ciudades más de un desarrollo urbanístico mayor, pero los demás, por así decirlo, los caseríos, las veredas, los pueblos, muchos no tenían acceso a eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay una delegación que hay en los padres la educación y el desarrollo de sus hijos. Los que transmiten el conocimiento de las artes, de las cosas que deben hacer, capacitan a sus hijos, no son entes educativos, sino son sus padres. Sus padres, sobre ellos recae la educación y la formación de los hijos. Y ese contexto es importante que lo entendamos porque es un contexto de responsabilidad, algo que hoy no se maneja de esa manera. Hoy la responsabilidad muchas veces del proceso educativo se le ha delegado a los colegios, a los profesores, entonces yo pago, mando allá para que ellos son los que tienen que enseñarlo. Eso es un concepto muy de esta era.
¿sí? A diferencia de ese momento, cuando eran los padres los que tenían que esforzarse para desarrollar el proceso educativo de sus hijos. Por ende, la enseñanza y el llamado y la forma en la que se transmitía el conocimiento era con dichos muy puntuales, con ejemplos muy al punto. Por eso el proverbista siempre vamos a encontrar palabras muy concretas, donde nos habla de, mira, si haces el bien, esto pasa. Si no, esto es lo que va a pasar. ¿Quieres tener largura de días? Pórtate bien. Haz las cosas. ¿Quieres que te vaya mal? Haz lo contrario. ¿Sí? Y eso es importante que nosotros lo tengamos presente y lo desarrollemos en este aspecto que tenemos y al cual nos estamos enfrentando. Entonces, el nivel relacional en el que se habla es hijo. ¿Sí? No es para los extraños, no es para otros. Introduce el proverbista algo que es importante que nosotros tengamos presente y dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y eso es importante. ¿Por qué nos volvemos desobedientes? ¿Por qué empezamos a trasegar por cosas? Porque hay un momento donde olvidamos el parámetro que necesitamos tener. Entonces lo olvidamos y entonces resultamos metidos en cosas y ese es el punto. Ahora, aquí hay que entender ese olvido a qué se refiere. Hay diferentes clases de olvido. Hay olvido porque la memoria se me va olvidando, se me empiezan a olvidar las cosas, estoy en unas edades donde ya no me acuerdo de la misma forma de las cosas, ¿sí? Pero aquí, más que referirse el proverbista a ese olvido, que es el resultado de pronto de una falla en mi sistema nervioso central, en mi aprendizaje, él quiere resaltar algo que es lo que quiero invitarle hoy a que reflexionemos y es lo que se conoce como el chakaj. Chakaj. S-H-A-K-A-K-J. El chakaj. S-H-A-K-A-K-J. Chakaj. Y el chakaj nos habla no simplemente de ese olvidar, sino mire, de ese estar ausente o ajeno, ¿sí? Para prestar atención a algo. Entonces, no simplemente el proverbista nos dice, no, es que a usted se le olvidó la ley, no, sino entiende que hay un chakaj, un descuido, un abandono o una falta de atención que es deliberada. ¿Sí? O sea, no es simplemente, ay, es que se me olvidó. No, hay algo que es deliberado. ¿Sí? Como usted se ha dado cuenta, las personas que son selectivas para acordarse de ciertas cosas. ¿Sí? ¿Sí las ha visto? Los que son muy selectivos, o sea, se acuerdan de lo malo que uno hace, pero jamás de lo malo que ellos hacen, ¿cierto? O sea, decimos, tienen memoria, ¿qué? ¿Qué memoria tienen? Selectiva. Memoria selectiva. Entonces, el olvido, el chakaj que nos está presentando el proverbista, no es ese simplemente, ay, ¿cómo era? Lo tengo en la punta de la lengua. Ay, tal cosa. No. Es un chakaj, es un olvido que tiene una acción deliberada. ¿Sí? O sea, no fue que iba por el campo y se me olvidó la memoria, no, sino que hay una acción deliberada y esa acción deliberada entonces nos muestra que hay algo que se está haciendo y hay algo que no está bien en el corazón. Porque nos gusta la ley del embudo, ¿sí? Lo ancho para mí, lo escaso para el otro.
Y entonces ese es el problema que está confrontando el proverbista en aquellos que lo están viendo. Hay un olvido deliberado. No es que no sepan las cosas, es que hay algo en tu corazón que te está llevando a hacerte el que se te olvidó. ¿Sí? Y entonces se te olvidó orar, se te olvidó cumplir ciertas cosas, se te olvidó honrar al Señor. ¿Por qué? ¿Porque realmente no puedes hacerlo? ¿O porque deliberadamente estás mostrando un olvido, ¿sí?, que en otros escenarios no te olvidas? ¿Sí? De otra forma no se le olvida. ¿Sí? Ha visto ha visto esas personas que son muy buenas para exigir cumplimiento de ciertas cosas y se aprovechan muchas veces cuando tú no cumples eso. Y eso muchas veces no es simplemente así, sino a veces es deliberado, que hay una intención, un olvido. Entonces ahí es donde el proverbista quiere confrontar al hijo. Porque esto no se le puede hablar al que no es hijo. Porque el que no es hijo va a argumentar lo que sea, jamás va a estar proclive o propenso a la corrección, sino va a actuar de la forma que se le antoje. Entonces aquí dice, hijo mío, ¿qué es lo primordial para el hijo? No chacaj de mi ley. No tengas un chacaj con lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? No actúes de una forma deliberada con los mandatos, con las órdenes que yo he dado. Al contrario, tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Sí? Entonces ya no es mi ley, sino mis mandamientos. Y eso es importante que nosotros lo podamos desarrollar y nosotros lo podamos tener pendiente en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos. ¿Sí? Lo fundamental, los mandamientos es lo fundamental, es lo que yo no puedo dejar pasar por alto. A veces el pecado entra a nosotros por acciones deliberadas que nosotros tenemos. ¿Tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo? La pregunta es, si lo sabes, ¿por qué lo haces? Porque tal vez en mí hay una acción deliberada. Lo sé, pero ¿qué pasa? Hay algo en mí que necesita ser transformado, que necesita ser cambiado. Entonces olvidamos por descuido, dejamos de hacer algo porque no se recuerda. Por ejemplo, cuando sigues o haces cosas. Dejar de cuidar implica una pérdida de interés o preocupación por algo. Cuando empezamos a olvidar la ley de Dios y los mandamientos, cuando perdemos el interés, cuando dejamos la preocupación por eso, entonces se nos empiezan a olvidar las cosas, dejamos de hacerlas, de practicarlas. ¿Por qué? Hubo un momento cuando le perdimos el interés. Le pregunto, ¿a qué le está perdiendo el interés? Cuando uno le pierde el interés a algo, entonces empieza a olvidar lo que eso representa para uno. Entonces uno le pierde el interés. Pero mira, cuando tú te interesas en algo, increíblemente tu memoria, todo tu cuerpo reacciona a eso. ¿Y si ve cuál es la fuente? La fuente no es que simplemente tenemos un corazón malo o inclinado a la maldad, sino que volvemos a recuperar, y cuando dice la Escritura, donde esté tu tesoro, ahí, donde está tu interés, lo que te interesa.
eso que te gusta, eso que quieres hacer, es lo que tú mismo, todo tu cuerpo, se va a interesar, se va a mover hacia eso. Y entonces, a veces decimos, no, pues es que aprender la palabra es difícil. Pero a veces yo escucho personas que dicen eso, mi hermano, se aprenden canciones, me ha dicho larguero de cosas. Usted les habla de fútbol y conocen a todos los deportistas, dónde jugó, dónde viene, conocen. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? No es eso. Hay un interés, ¿qué? Deliberado, porque la escritura no. La oración no, mis disciplinas espirituales, congregarme no, pero otras cosas sí. He visto a muchos, para otras cosas nos esforzamos. Y esto usted no me lo tome a mal y tampoco lo piense como que usted no puede, no, usted puede disfrutar la vida. ¿Sí? Si va a pasear, disfrútese su paseo. Si va a celebrar un cumpleaños, disfrúteselo. Pero que no se note que su interés está más allá que estar en el Señor. ¿Usted puede disfrutar algo? Claro, podemos disfrutar, claro, porque es el resultado de su trabajo. Pero ¿cuál es el problema que encuentra el proverbista? Cuando eso sí, mejor dicho, alma, vida y sombrero para hacerlo, pero lo otro sí, siempre tenemos el pero, siempre tenemos la situación que presentamos por delante, siempre hay algo que, no, esto no. Entonces tenemos un shakaj, un olvido deliberado, ¿sí? Entonces para madrugar y hacer ciertas cosas, ahí sí, pero para el Señor, no. ¿Qué es eso? Deliberado. Hay algo que debe ser corregido en nosotros y que debe cambiar. Nosotros podemos ignorar o rechazar. Olvidar sus mandamientos es el equivalente a no seguirlos y desobedecerlos activamente. Eso es lo que el Señor nos presenta. Estás desobedeciendo. Tú ya lo sabes. Tú ya lo tienes. Se dice popularmente y siempre dice el desconocimiento de la ley. El que no conozca la ley no quiere decir que no se te aplique. ¿Sí? Porque ¿de quién es la responsabilidad de conocer las leyes de la nación? Mías. ¿Quién es el ciudadano de esta nación? Yo. ¿Quién es el que tiene que conocerlas? Yo. Si yo soy un conductor que maneja en esta nación, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Conocer las leyes de tránsito. ¿Sí? Si salen actualizaciones y esto, yo no puedo decir, yo no sabía. Lo siento, eso se promulgó. Si a usted no le llegó la información, tome su comparendo, tome su parte, eso ya cambió. ¿Sí ve? Entonces, si humanamente tenemos consecuencias por el desconocimiento de la ley humana, entonces imagínese con qué cara voy a llegarle a decir al Señor, no, es que yo no sabía, eso era así, yo no sabía que eso era malo, me acabo de enterar, Nos parecemos a veces a la Chilindrina, no sé si usted se acuerda, de este programa, cuando la cogían en algo, ¿qué hacía? De verdad, yo no sabía, sí, eso era malo. No, de verdad, Y a veces actuamos así, y a veces nos comportamos así, lo descubren, lo cogen, yo, no, yo no, ¿eso qué va a ser? Eso es otro. Mi hermano, ¿le has perdido el interés? Si le has perdido el interés a algo, tenemos una dificultad, dirían por ahí, Houston, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque eso me lleva a olvidar la ley. Y si olvido la ley, entonces los mandamientos de Dios van a ser fácil que yo los quebrante. Con facilidad los voy a quebrantar. Con facilidad voy a pasarme de donde no es. Hay un olvido pasivo. No es un problema de memoria, sino una elección deliberada de no prestar atención o de no dar importancia debida a la enseñanza recibida.
La palabra shakak, olvidar, no habla del lapso mental, sino de esa advertencia contra la negligencia que produce en nosotros desobediencia. No puede ninguna persona que haya nacido en esta tierra llegar al cielo a decirle: Señor, yo no sabía. Señor, yo no conocía eso. Ay, yo no sabía que eso era mal. No, no tienes la excusa, no tengo la excusa, porque todos tenemos, y más hoy en la era que estamos, en el momento que estamos, la opción de conocer lo que son los lineamientos que Dios ha dado y determinado para nuestras vidas. Si de una forma irresponsable no conozco la ley y después me llega el comparendo, me llega el llamado de atención, mi hijo, es su responsabilidad. Es usted el que tiene que hacerse, soy yo el que tengo que hacerme responsable. ¿Por qué? Porque mi interés entonces no está. Dejé mi interés, dejé mi primer amor, dejé lo importante y lo primordial y he permitido que otras cosas crezcan en lugar de eso. ¿Dónde está? ¿Cómo está tu interés? Si estás interesado en algo, aprende, lo memorizas, te llenas de eso, pero cuando le pierdes el interés, cuando le pierdes el amor, la pasión, entonces dejaste de aprender, entonces dejaste de crecer, entonces dejé la fuente inagotable y entonces por eso deliberadamente caigo, deliberadamente fallo porque olvidé. Hoy, en esta oportunidad hay un llamado precioso de parte de Dios para que nosotros empecemos a mirar varias cosas, para que nosotros tengamos pendiente qué estamos haciendo, cómo estamos actuando, cómo van las cosas. Hay un desarrollo deliberado de separarnos del Señor, de hacer las cosas como no es. Hay en nosotros tal vez un sentimiento que no se está cultivando hacia el Señor. Y deliberadamente actuamos mal. Deliberadamente decimos: Señor, ¿cómo te voy a dar si es que no me alcanza? ¿Eso es qué? ¿De verdad no te alcanza? Pero para otras, dijo alguien, me confrontó un día, las palabras que dijo. Me dijo: mira, Daniel, todos como seres humanos podemos. O sea, el pensar o el decir que no es posible, no es verdad. Es que no quiere, ¿sí? Porque mire, yo he visto gente que no tiene ni un peso en el bolsillo, pero para cuando es la hora de ir a tomar en una cantina, ¡ay! ¿De dónde sale? No sé, pero hay, ¿sí? Mire que cuando usted quiere pecar, ¡ay! ¿Sí o no? ¡Ay! La plata sale, las cosas se dan, ¿cierto? La pregunta es, ¿pero por qué para lo bueno no? ¿Por qué para lo malo? Porque hay una intención, porque estoy dispuesto a luchar por eso, estoy dispuesto a trabajar porque ahí está mi tesoro, ahí es donde está mi corazón. Ahí es donde está lo que hay en mí, ahí es donde está todo lo que yo soy. Entonces hay una acción deliberada. ¿Por qué para el Señor no? Porque para Dios no hacemos las cosas de la misma forma. ¿Por qué? Porque perdimos eso. Mire, eso es como cuando usted está enamorado. ¿Qué hace? Todo, lo que sea. Mi hermano, yo he visto personas que para poder invitar a aquel que aman, van y lo invitan, y si les toca caminar a pie de volverse a la casa, lo hacen con qué gusto y con qué felicidad. ¿Seguro? O sea, yo lo he visto, personas que enamoradas de alguien, entonces no tenían sino o era invitarlos a comer, irse a pie, o no invitarlos y irse en transporte, y escogieron por amor invitarlos y les tocó en dos. ¿Sí? En dos pies, caminar, ir
Aún muchas veces privarse al otro día de comer cosas, de hacer. ¿Por qué? Porque aman. Lo que aman, donde le prestas interés, eso va a cambiar, eso va a crecer. Pero cuando no hay interés, no funciona. ¿Por qué fallamos? Porque le perdimos el interés. ¿Por qué volvimos al pecado? Porque le perdimos el interés al Señor. Porque cuando estamos interesados en algo, mi hermano, usted se esfuerza. Mi hermano, usted da la media milla más. Cuando estás interesado en algo, no importa suelo, lluvia, atravesamos, como dice por ahí una canción, mejor dicho, los mares, todo para llegar hasta usted. Atravesaré lo que sea por amor, ¿sí? Mato dragones, lo que sea. Sí, uno está dispuesto a ir más allá de las fuerzas porque hay algo que es lo que tú amas. Pero el problema está en que muchas veces no es lo que amamos. Y entonces ahí es donde nuestra vida empieza. ¿Le has perdido el interés? Si le perdiste el interés a que otros sean salvos, no vas a poder. Si le perdiste el interés a que otros sean transformados, no vas a poder. Si le perdiste el interés a que la iglesia se desarrolle, no vamos a ver nada. Le perdiste el interés a la oración, por eso no estamos ahí. El interés empieza a ser el motor del cambio que necesitamos en nuestras vidas y en nuestros corazones. Donde esté tu tesoro, donde están tus energías, ahí vas a depositar todo, ahí vas a estar dispuesto a ir a donde sea, dispuesto a darla toda, a poner todo el interés. Pero lo contrario, no. ¿Podrás ir más allá? No. Si le perdemos el interés al Señor, ¿qué nos queda? El consuelo miserable de una satisfacción momentánea que no traerá transformación a nuestras vidas y corazones. Hoy se hace necesario que volvamos a interesarnos. ¿De dónde tiene que salir? Del Hijo. El Hijo es el que va a decir, voy a guardar los mandamientos. ¿Por qué? Versículo 2, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y harás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Quieres hallar buena opinión? ¿Qué hay que hacer? No perderle el interés. No perder el interés. Si estás apasionado con nosotros por el Señor, si nos apasionamos por las cosas, si no perdemos el interés, vamos a ir más allá y ver respuestas poderosas de parte de Dios. Señor, aquí están nuestras vidas y nuestros corazones. Espíritu Santo, enfrentamos muchos retos. Y a veces nos preguntamos por qué fallamos con facilidad. El problema está que perdimos el interés. Señor, perdimos el interés. Nos empezamos a dejar deslumbrar por otras cosas. Nos empezamos a dejar deslumbrar por el brillo, Señor, de cosas banales. Y perdimos el interés, la fuente preciosa que eres tú. Señor, hoy te pedimos que avives en nosotros, Señor, el interés, Señor. Tu palabra en el Nuevo Testamento dice, aviva el don, el llamado que ha sido puesto, depositado en ti. Señor, y nosotros muchas veces no lo hemos avivado, sino lo hemos enfriado. Y aún tal vez hasta estamos a punto de extinguir eso precioso que has puesto, Señor, sobre nosotros. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes. Padre, perdónanos porque nosotros mismos hemos dado pasos para perder el interés. Nosotros
nosotros mismos hemos abierto la puerta al desánimo, nosotros mismos hemos permitido que vengan otras situaciones y empiecen a minar el propósito que tú tienes para con nosotros. Padre, hoy estamos aquí, te pedimos, Señor, que nos ayudes. Padre, pedimos, Señor, que nos fortalezcas. Señor, pedimos que con gracia, con amor, con favor, con misericordia, cubra nuestras vidas. Padre Celestial, hoy te pedimos, Señor, que seamos fortalecidos. Señor, fortalece nuestras vidas. Llénanos de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia. Preciosa de tu parte. Señor, permítenos entender los propósitos, que las puertas Señor, todo aquello que no nos permite, Señor, estar apasionados por ti. Señor, aquello que nos lleva a alejarnos de ti. Tú eres la fuente, Señor, de intereses empiezan a caminar con los intereses. Fortalece y nos bendice. Te glorificamos en el nombre de Jesús y te honramos a ti. Amén y amén.